¿cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de Mago Infinito. Esta historia comienza con un hombre que escucha llorar a un niño, pero supone que solo vinieron a robar su casa, por lo que estos tenían mala suerte, ya que este era un cazador. Pero al ingresar a su establo, no había nadie. Pensaba que estaba alucinando, ya que el doctor le dijo que no podría tener una bebé. Pero realmente había un niño en su casa. En eso su esposa también llega, y tal parecía suceder, que ahora este sería el hijo de ambos. Algo mágico sucedió entonces, sus ojos cerrados se abrieron, y estrechó sus manos, el viento sopló y las nubes empezaron a juntarse. Poco después cayó la lluvia de aquellas nubes, la tierra seca empezó a brillar y la gente del pueblo cantaba canciones de alegría. También empezó a proteger a la aldea de las amenazas exteriores, gracias a sus misteriosos poderes, la aldea encontró la paz. Ningún aldeano pasó sed ni hambre. Sin embargo, la gente del pueblo no tenía acceso a la investigación científica, la gente pensaba que sus poderes eran misteriosos y lo llamaban mago. Este era un cuento que Arian Sharon de 12 años leía. Y su padre era Arian Vincent, de 40 años. Los cuentos que su padre le trajo, trataban sobre magia, así que Sirone quería ser un mago. Los demás niños de la aldea hablaban de Sirone, ya que siempre se negaba a jugar con ellos y prefería leer libros. También era demasiado flaco y no parecía ser el hijo de Vincent. Lo único que su padre podía hacer, era disculparse con Sirone, por ser un padre deficiente, pero no importaba lo que los demás digan, Sirone era su hijo. Al día siguiente, habían ido a la ciudad. Su padre le pide que le espere en la tienda de un abuelo hasta que él termine su trabajo. Tampoco debía meterse en callejones oscuros o toparse con los nobles. Al ver que Sirone podía escribir, este abuelo pensaba que era brillante. Y Sirone le preguntaba si sabía qué era la magia, quería saber lo que debía hacer para poder usar magia. El anciano no sabía nada de magia, pero le señala una biblioteca, donde habría muchos libros sobre la magia. Pero al ver el libro que Sirone leía, no sabía qué era eso. Lo que Sirone realmente le había preguntado no era sobre historias de magos, sino sobre cómo podía usar verdadera magia. Pero al querer tomar un libro, la dueña lo aleja, ya que un plebeyo no podía mirar los libros caros. Podrían mancharse y parecer de segunda mano, pero Sirone se preguntaba si eran tan caros, como su padre pudo conseguir uno. Pero al hojear un libro, se da cuenta que eran los mismos, no tenían mucha información. En eso logra ver a un hombre con un montón de libros y decide seguirlo. Pero este realmente los estaba botando a la basura. Entonces pudo entender que de este lugar salió el libro que su padre le dio. No entendía en qué se diferenciaban los nobles a él. ¿Por qué estos eran aceptados y él no? En eso es detenido por un oficial, le preguntaba dónde estaban sus padres, pero sus ropas eran sospechosas y piensan que era un huérfano. Y en lo que hablaban, Sirone logra escapar. En lo que quería volver, logra escuchar una clase sobre qué era la magia. Intentaba escuchar a través del muro, algunos niños decían que la magia era sabiduría, otros que se necesitaba dinero para ser un mago. Pero la respuesta correcta para convertirse en un mago era la percepción. La percepción era más precisa que la sabiduría y más rápida que el esfuerzo. Pero el anciano se da cuenta de Sirone y quería saber cuáles eran sus pensamientos sobre la magia. Sirone no sabía si escapar o responderle, pero si no saltaba ese muro, se arrepentiría para siempre. El anciano era el director de la Academia de Magia Alpeas, Melch Alpeas, mago oficial de cuarta clase. Los niños se quejaban ya que Sirone no era un noble y no podía estar en ese lugar. Pero el anciano le pide que se acerque para expresar sus dudas, Sirone sin rodeos le dice que quería ver magia. Había leído sobre la magia, pero nunca la vio en persona. El anciano estaba feliz de mostrarle magia de viento, en ese momento Sirone y los otros niños comenzaron a volar por el aire. Una vez en el suelo, le preguntaba qué era la magia, el anciano le dice que era algo que sobrepasaba la lógica, una actividad mental que explora la verdad de un fenómeno. Pero al ser un fenómeno ilógico, se acercaba más a la verdad. Esta respuesta había emocionado al anciano, Sirone había encontrado un punto en común en los libros, al principio se burlaban de los pensamientos de muchos famosos,
pero al final lo aceptaron como la base de una nueva lógica. También quería aprender magia, y el anciano se da cuenta que Sirone era un niño sabio. Por eso quería investigarla por su cuenta, recopilando información precisa, aunque sea difícil. Sirone realmente creía que podía lograrlo. Pero desafortunadamente era un plebeyo. Así que le pide a una de sus estudiantes que entre en la zona espiritual. Una vez dentro, el anciano le pide que adivine cuántas monedas tenía en su mano. Y ella responde correctamente. Cuando un mago se concentra, la mente se volvía tan sensible que pueden sentir todo a su alrededor. Los expertos podían incluso sentir el número de hojas en el suelo desde lejos. Esta era la zona espiritual de mente extremadamente sensible. Los magos de la zona podían sentir el mundo exterior de forma extrasensorial y controlar el fenómeno. Como las monedas no fueron contadas, la situación en el frente fue percibida como un todo. Entonces tal vez, cualquiera podía hacerlo, pero no todos lo lograban. Y si Sirone podía lograrlo, entonces todo un mundo nuevo se abriría. Pero si no podía entrar en la zona espiritual, no sería capaz de aprender la magia en sí. Sirone se preguntaba quién era, su cerebro solo era una parte de su cuerpo, los sentidos y la realidad que sentía no podían escapar a la idea de un cerebro. En lugar de definirla, podía sentirlo. Borrar las cosas que siente que eran él, la existencia de sí mismo no se estaba volviendo sensible. Pero solo su mente lo era. Ahora podía sentir su entorno con su mente. Podía sentir el sonido, pero al decirle esto al anciano, este se decepciona. Las cosas que sucedían en el mundo de los espíritus estaban en otra dimensión. Sinestesia. El olor del sonido, el sabor de la luz, la forma del paisaje que toca la piel. Pero si trabaja más duro, podría oír más sonidos. Dicho esto, el anciano se retira con sus estudiantes. Era desafortunado, ya que Sirone parecía un niño con talento. Si fuera un noble y entrenado desde pequeño, habría tenido logros similares a los de sus estudiantes. Pero existían demasiados niños con talento en el mundo. Pero al saltar el muro, Sirone sabía que había funcionado. Escuchó un sonido retumbante, pensando que realmente era la zona espiritual, como si se hubiera separado en pequeños pedazos, esparciéndose por todo el mundo, convirtiéndose en el mismo mundo. La infinita inmensidad lo hizo estremecer, fue solo por un momento, pero se desprendió de su forma física, convirtiéndose en el infinito. Pero al correr tropieza con unos hombres, quienes le exigían pagar un precio por golpearlos. En eso aparece una niña a la que llaman Emi, ella era una noble. Sirone le dice que realmente tropezó con ellos, pero uno lo golpea ya que no creía sus palabras. Al no saber cómo solucionarlo, Sirone comienza a llorar. Por esto, Emi decide dejarlo, ya que había algo más divertido que hacer. Pensó en venderlo a la aldea del sur, como Sirone era un plebeyo, no habría una reacción violenta. Además, Sirone parecía ser un esclavo, y no parecía tener ninguna posesión, pero quería confirmarlo. Sus palabras fueron malinterpretadas por estos, quienes querían desnudar a Sirone. Annie estaba pensando en atormentar a Sirone por un rato, pero por su reacción, parecía volverse loco. En ese mismo momento, Sirone entra en la zona espiritual, no sabía qué era esto, pero estaba recordando el momento exacto que el anciano utilizó su magia. Toda esa información entraba a su cerebro. Los bandidos ya estaban por golpearlo, y Annie intenta detenerlos. En ese momento Sirone usa magia de viento, haciendo volar a todos por el aire. Como no podía controlarlo, todos caen y se fracturan los huesos. Y Emi era la única que logra aterrizar bien, no sabía quién demonios era Sirone, ni dónde aprendió magia. Pero debido al ruido, varias personas se estaban acercando, y Emi decide escapar. Sirone también se da cuenta que debía escapar, la gente no escucharía a alguien como él. Por otra parte, en la casa de Carmis, nobles de primera clase. El jefe de la casa era Carmes Shekora, este era el padre de Emi. Ella había faltado a sus clases, ya que aprendió todo y no había más que pudiera aprender en su clase. Su padre le decía que, aunque sea un genio, si seguía siendo complaciente, podría ser tomada por sorpresa algún día. Debido a esto, ella le pide que le presente a alguien que sepa de magia.
Por otro lado, Sirone había ido a conseguir madera para la leña. Su padre va a buscarlo. Cuando llevó por primera vez a la ciudad, casi lo había perdido. Sirone le dice que simplemente se perdió, pero no sabía qué había pasado en realidad. Por otro lado, Sirone estaba talando árboles, pero la magia que activó ese día no fue capaz de usarla de nuevo desde entonces. No había manera de saber lo que pasó a través de la percepción, porque el proceso fue omitido, ya que Sirone no tenía conocimiento de la magia. Era posible entrar en la zona espiritual, donde podía sentirlo todo, la sensación, la forma y el olor. Encontrando un punto brillante en el árbol, y al golpearlo, el árbol se parte fácilmente. Algo que había asustado a su padre, reconociendo que era un golpe trueno, que golpeaba solo el núcleo del árbol. Sirone necesitaba conocimiento real, no solo suerte. 3 años más tarde, Sirone ya había perfeccionado su golpe trueno, sintiendo que se convirtió en uno con la naturaleza. El cambio de la vegetación, el retorcimiento de los gusanos, el sonido de los árboles absorbiendo agua, si quería disfrutar de todo, 5 horas de trabajo no eran suficientes. Pero al llegar a su casa, se encuentra con una carroza de lujo. Dentro había un hombre hablando con sus padres. Este era el mayordomo asociado con la familia O'Hent, su nombre era Temuran. Esta familia era la segunda nobleza más alta después de la realeza. Temuran lo estaba inspeccionando. La reputación de Sirone era buena, el hijo de un montañés que sabía leer y era filial. Así que le pregunta si le gustaría trabajar para la familia O'Hent. Transferirían todo de su biblioteca de la casa principal, alrededor de 10.000 libros, y no podían ser revelados al público. El trabajo duraría 2 años, el trabajo duro sería hecho por los sirvientes, pero la clasificación de los libros lo harían ambos. Pero los únicos que sabían esto eran sus padres, si los libros llegaban a filtrarse y se corría algún rumor. Sirone y su familia estarían muertos. Pero le pagaría generosamente porque estaría arriesgando su vida. Esta no era la razón por la que su padre lo había llamado, solo quería que Sirone fuera capaz de alcanzar sus sueños. Esto era gracioso para el mayordomo, ya que no había otra razón para pedirle que contrate a su hijo aparte del dinero. Su madre le había enseñado a Sirone algunas palabras por diversión, pero a los 6 años ya era capaz de leer por sí mismo. Su apariencia destacaba, además de que parecía un noble. Pero sobre todo, era muy inteligente. Pensó que pertenecía a una familia real. Si hubiera sido criado por un noble, podría haber sido educado en la escuela. Pero si es hijo de un montañero, debía aprender el oficio de las montañas. Pero cuando empezó a trabajar en las montañas, su padre se había asustado. Al final lo había criado como a un montañero, por eso en la ciudad suplicó que contrataran a Sirone, ya que sabía leer y era inteligente. Pero si hubiera sabido que las cosas terminarían así, no le habría suplicado tanto. Así que le pide que se retire de su casa, ya que éste se burlaba de su familia por no tener dinero. Era lamentable, pero debían conocer su lugar, pero Sirone quería hacerlo. El mayordomo le advierte que bastaba solo un pequeño rumor para que le corten el cuello. Claro, Sharon quería hacerlo, aunque las cosas salgan mal para él, nunca le guardaría rencor. Dicho esto, el mayordomo vendría a recogerlo en una semana. Si llegaba a cambiar de opinión, podía declinar, pero una vez que ingrese en la mansión, no podría irse hasta que todo termine. Su padre no quería que acepte, pero Sirone le agradece por darle un regalo tan grande. Una semana después, su padre ya estaba firmando el contrato de confidencialidad. Y Sirone sería llevado para iniciar con su nuevo trabajo. Sabía que era una oportunidad única en la vida, o un arma de doble filo. Más tarde llegan a la casa de la familia O'Hent. Lo llevan a la oficina, que también era el alojamiento de los mayordomos. Una vez dentro, le explicarían sus tareas. Sirone estaba sorprendido debido al tamaño de la biblioteca. Los libros serían trasladados a una nueva biblioteca. El trabajo de Sirone era organizar todos los libros. Le daría una lista cada semana. Sirone debía encontrar y juntar esos libros. El trabajo sería de 9 a 6 de la tarde, luego de eso sería su tiempo libre. Pero no podía salir y no podría entrar en la mansión sin un permiso especial. Sirone entendía que una persona se encargue de los libros, la norma de organizar debía ser coherente.
Era importante organizar los libros, cada persona tenía una opinión diferente sobre si debe ir en la categoría de esgrima profesional o en la categoría de historia integral. Y otra cosa que descubrió mientras organizaba, era que todo el conocimiento estaba conectado. La columna vertebral que lo conectaba era la historia, el conocimiento se apilaba en una nueva línea. Esto era todo el conocimiento. Después de aprender historia a fondo, su aprendizaje se volvía más rápido. Entre los 10.000 libros, había 850 libros de historia. Cirone tenía planeado leer todos ellos en 2 años, para alcanzar su sueño como mago. Pero no debía ser sorprendido leyendo, ya que no estaba oficialmente permitido. Pero el mayor problema es que era muy difícil, y en lo que memorizaba todo lo que leía, Cirone se queda dormido. El mayordomo sabía que Cirone leía los libros, pero sostuvo un solo libro durante todo un ciclo lunar. No tendría éxito estudiando. Si hubiera hurgado en libros prácticos, le habría prohibido la entrada fuera de las horas de trabajo. Pero era un alivio que solo lea libros de historia, claramente solo era un idiota que sueña a lo grande. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 meses, Cirone se acostumbró a la clasificación y aprendió varios datos de los mayordomos. Lo molesto era que los nobles no prestaban mucha atención a los libros de la biblioteca, ya que los libros importantes no estaban en ese lugar. Pero eso no lo hacía más seguro para Cirone. La despreocupación de los nobles solo es posible gracias a la lealtad de los plebeyos. Estos se jugaban la vida por cosas que los nobles ni siquiera recordaban. Haría lo que sea necesario para que no haya errores. En eso alguien entra a la biblioteca. Como tenía el pelo azul, Cirone deduce que era el hijo menor de la familia noble. Este había escapado de su maestro. Este le pide a Cirone que no le diga a nadie que estaba en ese lugar. Entonces llega su maestro. Este lo amenaza con darle una paliza si no le decía dónde estaba su alumno. Por eso Cirone decide decirle dónde se escondía. Pasaron 20 días, el tiempo que tardó en leer su primer libro, pero después de entender completamente su contenido, leyó 82 libros más. El principio siempre era lo más difícil, pero ningún libro era completamente diferente del otro. Mientras leía libros de historia, Cirone tuvo una sospecha. No sabía si estudiar historia era realmente la elección correcta. Pero cuando estudió los logros de los magos del pasado, tuvo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Si los eruditos estudiaban teorías, los magos eran aquellas personas que llevan esas teorías a la realidad. Si llegaba a usar una gran cantidad de información como fundación de información en su zona espiritual, podría ser capaz de convertirse en un verdadero mago. En eso entra el niño de pelo azul. Había soportado un infierno esperando este día. Le hizo una petición ese día, pero Cirone lo había delatado. Entonces lo lleva al campo de entrenamiento. Cirone tenía planeado recibir una paliza, ya que era mejor que morir. Pero el noble le lanza una espada de madera y le pide tener un duelo. Algún día se convertiría en el mejor espadachín del mundo. Aunque su familia lo desprecie, no podía ser menospreciado por alguien como Cirone. Considerando la diferencia de habilidades, le dejaría a Cirone golpearlo 3 veces. Cirone no sabía qué hacer, pero piensa en algo y comienza a atacar, pero su espada es bloqueada. La fuerza del noble era considerable, pero Cirone no se detendría, y en su tercer intento, decide usar su golpe trueno, rompiendo la espada de su oponente. Era el resultado de 3 años de práctica. El noble le preguntaba dónde había aprendido a manejar la espada. Cirone le explica que no era esgrima, sino golpe de trueno. Como su padre trabaja en las montañas, siguió sus pasos, pero su físico era débil para cortar árboles. Esta fue la técnica que aprendió para compensar su falta de físico. Esto molestaba aún más al noble, ya que dominó una técnica mientras talaba árboles. Sin embargo, él tuvo una espada en sus manos durante 15 años. Claramente no era una técnica que se podía aprender cortando leña. Recordando el combate que tuvo con su hermano, con solo 12 años este ya usaba la técnica secreta de Ogent. Esto lo molestaba, ya que su hermano recibía toda la atención. Molesto, le decía que no reconocería este duelo, volviendo a arrojarle otra espada. Sus armas estaban destruidas, pero su combate no había terminado. Si ya podía dominar la masacre con su espada, lo enfrentaría de acuerdo a sus habilidades.
Dentro de un mes lucharían en el mismo lugar con espadas de verdad. Esto había asustado a Sirone, ya que podría morir en ese combate. Le pide que lo reconsidere, ya que nunca aprendió esgrima en su vida. Esa era la razón por la que le estaba dando un mes. Si era capaz de dominar la esgrima cortando árboles, sería capaz de lograrlo de alguna manera. Tampoco debía pensar en escapar, ya que lo encontraría de alguna manera. Ahora Sirone podía entender lo que estaba pasando. Se decía que en la familia Ogent había caballeros negros y azules. El patriarca, Ogent Bischoff, tuvo 3 hijos y una hija. El hijo mayor era un espadachín oficial de 6ª clase. Aunque la hija mayor de pelo azul también tenía un talento excepcional, eligió la música antes que la espada y actualmente era pianista en el palacio. El segundo hijo, Ogent Rai, también era un genio. Pero Rian era diferente de sus hermanos que eran excepcionales. Ahora entendía que hizo algo innecesario, era mejor dejarse golpear. Había herido el orgullo de alguien que siempre fue comparado con sus hermanos. Pero no era tiempo de lamentos, siempre quiso convertirse en mago, así que confiaba en la resistencia. Por eso buscaba libros que le enseñaran sobre la defensa. Por otro lado, este duelo había revigorizado a Rian. Estaba entrenando más que antes, algo que sorprendía a su maestro. Esquema, un cuerpo virtual, un diagrama esquemático del cuerpo humano. Los magos tienen zona espiritual y los espadachines el esquema. Todos los humanos tenían una imagen de su propio cuerpo físico. Pero el esquema era capaz de manifestar eso al extremo. Gracias a ello, un maestro en esquema era capaz de controlar y utilizar perfectamente cada célula de su cuerpo. Esto era totalmente opuesto a la zona espiritual, pero Sirone debía intentarlo. Era fácil hasta cierto punto, ya que era lo mismo que la zona espiritual, pero para el esquema necesitaba escarbar en su propia existencia. Una vez que se quite ese velo negro, sería la finalización de la primera página de esquema. Pero sería ineficaz volcar sus esfuerzos, ya que era contrario a la zona de espíritu. Por eso decide aprender algunas habilidades de espada con la zona espiritual como base. Por otro lado, Rian no dejaba de entrenar con la espada, pero estaba frustrado ya que no era capaz de aprender esquema. Al ver que esto lo estaba dañando, su maestro decide detenerlo. Nunca lo había descrito como alguien talentoso en sus reportes, pero ahora lo estaba haciendo bien, por eso no era un genio. Los genios sabían que eran genios y lo que hicieron bien, por eso sus esfuerzos eran acciones que hacen con el 100% de confianza de que lo harán bien. Lo que esos genios realmente temen, era el trabajo duro que pretende obtener lo que no se puede obtener. Una voluntad ardiente que desafía las cosas que no se pueden hacer. Eso era lo que es el enemigo natural de un genio. Era frustrante, pero si el talento era algo que no podía conseguir desde el principio, trabajaría más duro para conseguirlo. Estaba decidido a ganar. Por otro lado, Sirone intentaba practicar. La esgrima era la mecánica detrás del ejercicio con el objetivo de acabar con una vida, pero dentro de ella había psicología profundamente incrustada en la determinación de la vida y la muerte. Imaginaba un oponente que podía intentar atacarlo con todo tipo de métodos. Pero en la realidad solo había 8 direcciones de donde podía venir. Sirone entrenó para atacar en 8 direcciones diferentes durante un mes. Y bloquear en 8 direcciones diferentes, enfocándose solo en estas 2 cosas. En cierto punto ya podía observar todos los ataques con la espada, y supone que los espadachines eligieron el mismo camino. El reino de la espada era tan infinito como la magia. Tampoco sabía si podría regresar con sus padres después del duelo. Pero no se arrepentía de nada, aunque pueda estar en una encrucijada de vida y muerte, había visto un mundo tan maravilloso. Entonces el día del duelo llegó. Rian estaba sorprendido por el aura de Sirone. En su primer encuentro claramente no había aprendido esgrima. Ahora poseía una tranquilidad sosteniendo una espada, era tan talentoso como su hermano Rai. Ahora quería derrotarlo con más ganas. Sirone sabía que Rian estaba en un nivel diferente al suyo, pero podía sentir su camino de la espada. Y Rian se da cuenta que a Sirone no le daba miedo su espada. Pero Sirone no podía superar el miedo a la muerte por sí mismo. Sin embargo, la raíz del miedo a la muerte está en el futuro. Ya que el futuro solo era una ilusión que aún no existía.
Eso no era solo determinación contra la muerte. Era como si hubiera bloqueado sus emociones por completo. Pero Rian tampoco le temía a la muerte. Aunque Sirone lo intente, siempre había un muro que no podría sortear con trucos. La espada de Rian era pesada, cada vez era más difícil sentir sus ataques con sinestesia, terminando por recibir un corte en el pecho. Pensaba que moriría en ese lugar. Rian estaba feliz al ver la expresión de Sirone. Su esgrima era de Ogent, destinada al entrenamiento con la espada grande. No había forma de que Sirone pueda resistir su espada. Pero todo esto era extraño para Sirone. Si lo hubiera acuchillado después de golpear su pecho, podría cortarle el costado y se habría terminado. Pero Rian solo usaba grandes movimientos para atacar. Ahora entendía que tenía menos entendimiento de la espada de lo que pensaba. Aunque era bueno en el uso de las habilidades, le faltaba percepción para aplicarlas, y si ese era el caso, debería bajar las habilidades de batalla esperadas de Rian. Comenzando a atacar. Rian pensaba que Sirone se estaba quedando sin fuerzas, ahora solo usaba atajos básicos. Pero era más difícil bloquearlo. Y al recordar a su hermano, lo había sacado de quicio, renunciando a ganar para usar su fuerza bruta. Pero el camino de su espada ya no era visible para Sirone. Pero de alguna manera, Sirone lo desarma. Rian se dio cuenta que en el último momento Sirone cambió su agarre. Pero esto era malo, ya que Rian era un noble, su orgullo se manchó y no sabía qué haría para culpar a Sirone. Pero contrario a sus pensamientos, Rian acepta su derrota. Estaba seguro que Sirone era un genio, pero no se estaba riendo de él como su hermano Rai. Se presenta como Rian Ogent y le pide que sean amigos a partir de ahora. Un tiempo después, más de 7000 libros ya fueron organizados. Pasó un año desde que empezó a trabajar en la gran biblioteca Ogent. Y la meta de los 850 libros de historia, solo quedaban 200. La capacidad de lectura podía con más de 3 libros en un día, y la columna vertebral del conocimiento con la que Sirone soñaba pronto estaría completa. Fuera de esto, experimentó el manejo de la espada y comprendió la naturaleza del miedo. Gracias a eso, la resistencia de su zona espiritual también mejoró. Aunque el comienzo sea duro, si no se rendía, pronto la línea de meta estaría ante sus ojos. Pero lo más importante, cualquier otro beneficio no era comparable a tener un buen amigo. Después de acercarse a él, comparado con su enorme cuerpo, Rian era cariñoso y bastante juguetón. Adecuado para el hijo menor. Rian era como el fuego, un fuego que no puede ser controlado una vez que comienza a arder. Si ocurre un desencadenante, arde brillante de nuevo. Rian le preguntaba por la razón de leer tantos libros. Sirone le explica que no tuvo la oportunidad de estudiar antes de llegar a su casa. Pero ahora sabía casi todo. También discutían sobre quién ganaría en un duelo de un espadachín y un mago. En eso aparece su hermano Rai, que les decía que era evidente que el espadachín ganaría el duelo. Rian sabía que estaba del lado de los espadachines porque era uno. Rai podía saberlo mirando la ubicación del espadachín y el mago en la tierra. También quería saber la opinión de Sirone, si ambos tenían habilidades similares. Tan pronto como el espadachín entre en el rango de un mago, sería difícil para él ganar. Pero si el espadachín usa sus capacidades físicas superiores para atacar antes de que el mago pueda usar la magia, sería diferente. Pero Rai le dice que se equivocaba, ya que el mago siempre perdería. Desde muy joven, cuando Rai veía algo que no le gustaba, disfrutaba aplastar lo considerado precioso para ellos. Rai también le explica que existía una armadura de los 5 generales divinos. El artefacto que perturba la zona espiritual del mago. Eso era la antimagia. La habilidad exclusiva de un mago era la zona espiritual. Luchar contra un mago en este dominio era similar a ir contra tiburones que te rodean libremente en aguas profundas. Pero quitarles los sentidos a los tiburones perturbando el agua era lo que se consideraba antimagia. Si no pueden entrar en la zona espiritual, entonces tampoco podían tocar la magia. Si están equipados con un artefacto de este tipo, ningún mago podía atacarlos. Sin embargo, hasta cierto punto, esto solo era una teoría. En primer lugar, la antimagia era una asombrosa técnica antigua que está hecha de la magia que fluye del corazón de un dragón.
Además de eso, tiene la naturaleza de las ondas, por lo que no importa cuánto dinero se gaste, su eficiencia no aumenta ni en lo más mínimo. Incluso Chakra, el maestro de la ecuación de las olas, solo pudo aumentar la eficacia del conjunto de armadura de los 5 generales divinos al 65%. Pero el problema era que, el que hizo la antimagia, era un mago. Ray decía que los magos eran una clase patética que vende las debilidades de su propia clase. Pero Sirone le dice que eso significaba ser un mago. La antimagia también era usada en lugares donde la magia estaba prohibida y restringe la actividad mágica. También es usado apropiadamente como una ayuda de entrenamiento para la escuela de magia. Gracias a eso, no solo la antimagia era desventajosa para los magos, también era un fruto del mundo que se usa para cosechar los beneficios del mundo. Por eso no pensaba que los espadachines estaban por encima de los magos por esa simple razón. Sus palabras molestaron a Ray, ya que lo contradecía, por eso le dice que el idealismo y la realidad eran cosas diferentes. La verdad de que un mago nunca pueda ganar a un espadachín no iba a cambiar. Al retirarse, Ryan felicitaba a Sirone, su lengua era como una espada. 6 meses más habían pasado, y el trabajo de organizar los libros terminó más rápido de lo que el mayordomo previó. Uno de estos pensaba que era una pena despedir a Sirone después de su trabajo. Leer un libro era fácil, sin embargo, revisar una gran cantidad de libros con varios cientos de páginas era otra cosa. Sirone también había terminado con su objetivo de leer los 800 libros. Pero antes de irse, quería ir a la casa de Ryan, el lugar en el que siempre se reunían era la biblioteca, ya que nunca hubo suficiente tiempo para ellos. Por eso, antes de irse quería ver cómo vive su amigo. Ryan lo lleva por la puerta principal, ya que toda su familia estaba fuera. Los cuartos eran mucho más grandes que la casa de Sirone, pero el cuarto de Ryan era el más pequeño. Era como un alojamiento en el que se queda temporalmente después de entrenar. Y cuando jugaban con cartas, Ryan siempre perdía. Pensaba que Sirone usaba su zona espiritual para estafarlo. Pero Sirone era observador, no solo era mirar los pequeños detalles de su oponente, sino mirarlo como un todo, solo entonces podría hacerse una idea de las intenciones de esa persona. En eso escucha el sonido de un piano, solo había una persona que podía tocar el piano, la hermana mayor de Ryan, que también era la pianista de la corte. Reina O'Hent. Ella se da cuenta que estaba siendo observada. Era la primera vez que lo veía, y Sirone le dice que era el encargado de clasificar los libros. Ella sabía que Sirone era inteligente para llevar a cabo su tarea, por eso quería enseñarle a tocar piano. Le explica cuáles eran las teclas, y Sirone quería intentar tocar. Lo hacía muy mal, pero no dudaba en presionar las teclas. Estaba totalmente equivocado, pero era perfectamente el mismo sonido que le había enseñado. Y a medida que pasaba el tiempo, el sonido se hacía cada vez más preciso. Reina se preguntaba por qué alguien como él estaba trabajando como mayordomo. Pero Ryan estaba molesto por todo el ruido, y Sirone no podía decirle que se conocían. Pero Ryan le dice que era su amigo, además, estas cosas no le interesaban a su hermana. Su hermana no era como Ryan le había contado, ya que era bastante amable. Pero no debía dejarse engañar, era una bruja a los ojos de Ryan. A Reina no le interesaba su opinión, y le alegraba que tenga un amigo como Sirone. Al escuchar esto, Ryan le sugiere hacerlo parte de su familia. No es que le importe su hermana, ya que Sirone se merecía algo mejor que ella. Reina le explica que regresó ya que su hermano Ray estaba haciendo el examen oficial de calificación de espadachín. El certificado oficial de cualificación es el estándar y la jerarquía que es reconocida no solo por el reino, sino por todo el continente. Mientras que el examen solo se realiza una vez al año y más de 1000 personas se presentarían a él, solo alrededor de 30 personas podrían obtener la certificación de cualificación oficial. Pero también existen las certificaciones de cualificaciones no oficiales. Si uno se gradúa en la Academia de Magia Alpeas, una organización especial que ha sido aprobada por la familia real, podría convertirse en un mago no oficial de 10ª clase. Podían aumentar su clase si obtienen puntos de logro a través de la asociación o el gremio. Pero era natural que la gente se reúna donde hay dinero y fama.
Aunque haya certificaciones de cualificación no oficiales, seguía habiendo un sinfín de gente que se presenta al examen oficial. Ray había hecho un examen tan increíble a la temprana edad de 18 años. Reina se despide y esperaba saludarlo la próxima vez que vea a Sirone. Al retirarse, Sirone le preguntaba a Ryan si su hermana tenía novio. Solo tenía curiosidad, pero Ryan estaba ansioso por contarle a su hermana. Pero uno de los mayordomos había visto a Sirone, por lo que quería hablar con el mayordomo Temuran. Al día siguiente, Ryan estaba en su entrenamiento, en eso alguien llega diciendo que su hermana le pedía que volviera a la mansión, ya que Sirone estaba en peligro y podría morir. Intenta volver de inmediato, pero su maestro le dice que no podía irse. Por otro lado, en la mansión, el líder de la familia O'Hent le decía a Sirone que sería ejecutado. Reina quería intervenir, pero los documentos que le entregó el mayordomo jefe, había declaraciones de innumerables empleados registrando lo mal que Sirone trataba a Ryan. Sirone le preguntaba qué le pasaría a Ryan si ellos fueran amigos. Su pregunta directa disgustó al jefe, era claro que Sirone era tan estúpido como cabría esperar de un plebeyo. Además, no le pasaría nada a un noble por un plebeyo como él. Dicho esto, Sirone le revela que Ryan y él eran amigos. Esto enfureció más al jefe, así que pide que se encarguen de Sirone y no debían dejar que se sepa de esto. En ese momento llega Ryan, Sirone no había hecho nada que mereciera la muerte. Su padre le explica que, para un noble, los amigos necesitaban algo que puedan compartir. Un plebeyo no lo consideraba su amigo, el mundo estaba lleno de gente que intentaba ganar algo agarrándose a las debilidades de los nobles. Por eso quería una prueba de que ambos eran amigos. Pero en el momento en que diga que no puede probarlo, se acabaría. Los sentimientos a otra persona no podían probarse y tampoco sentía que podía dar cualquier respuesta. Si Ryan fuera Sirone, hubiera pensado en algo. Recordando las palabras de su maestro, la nobleza consistía en acabar con todo lo que amenace el estatus de la familia. Cuando Ryan se hizo amigo de un plebeyo cuya vida valía más que una mosca, nunca consideró el peso que puso sobre los hombros de su amigo. Y al ver la determinación en sus ojos por querer salvar a Sirone, su maestro le entrega su espada. Casi cayó en la trampa de su padre, no necesitaba pruebas de su amistad, ya que Ryan creía que ya era amigo de Sirone. Su existencia misma ya era una prueba de su amistad. Esto no le agradaba a su padre, ya que el prestigio de su casa se estaba derrumbando. Si este asunto llevaba al colapso de su familia, incluso él repudiaría a su hijo. Ryan acepta irse con gusto si con esto podía proteger a su amigo. Más molesto, su padre le pide que saque su espada, si Sirone era su amigo, pondría en juego su vida. Ryan no duda en desenvainar su espada para demostrar su creencia. Su padre le recuerda que incluso no se llevaba bien con los nobles de su edad, Sirone no podría ser su amigo, ya que no estaban en el mismo nivel. Solo lo mantenía a su lado para sentirse mejor consigo mismo, pero esta vez su padre estaba equivocado, ya que Sirone estaba por encima del nivel de Ryan. Sirone lo detiene, asumiría la responsabilidad. Ya que esperaba esto cuando Ryan le ofreció ser su amigo. Pero incluso si muere, no se arrepentía de ser su amigo. En eso llega su abuelo, estaba emocionado ya que no esperaba ver un espectáculo en sus últimos años. Este era el anterior patriarca, O'Hent Clom. Su hijo le dice que el honor de su familia estaba siendo cuestionado, pero el abuelo quería escuchar las opiniones de todos. La primera testigo era Reina, decía que Sirone era un niño inteligente y con talento. Además, completó su contrato de trabajo y ese día se suponía que debía volver a su casa. El segundo testigo era el hijo menor, O'Hent Ray. Este solo decía que el bastardo de Sirone no tenía suerte. Pero no tenía nada que ver con él, además, a nadie le importaba de quién se haga amigo. Solo quería que esta mierda termine para ir a tomar su examen en el reino. El tercer testigo sería el mayordomo asociado, Temuran. Sirone había completado las tareas a la perfección, 6 meses antes de lo previsto. Sabía que Ryan y Sirone se llevaban bien, pero no sabía que eran amigos. Pero si Sirone fuera un niño que actúa precipitadamente sin el juicio apropiado, no habría sido capaz de categorizar los 10.000 libros. La situación se había inclinado a favor de Sirone,
pero era algo que el abuelo no podía aceptar. Podía entender que fueran amigos, pero terminaría ahora. Si su relación continuaba, habría rumores fuera de su casa y potencialmente serían presas de sus enemigos. Todos los miembros de su casa tenían un estatus otorgado por el reino. Ray incluso tenía un examen oficial por delante. Tenía muchas bocas que alimentar. Sirone ya era muy listo y posiblemente ya podía entenderlo. Entendía los sentimientos de Ryan, pero conocía bien el peso de su familia, ya que eran responsables de tantas vidas. No le daría ningún castigo a Sirone, pero debía dejar ir a Ryan. Pero Sirone le dice que no podía. Nunca volvería a ver a Ryan si representaba una amenaza para él, pero no eran amigos solo por eso. Ryan estaba avergonzado, pensó que era un alivio que Sirone siguiera con vida, pero Sirone ya lo sabía. Abandonar a un amigo era abandonar otra parte de sí mismo. Esto nunca fue negociable. Por eso ahora estaba jurando. El tercer hijo de Ohent juraba convertirse en la espada de Sirone. El origen del juramento del caballero se remontaba a cuando se estableció Tornia. Una época caótica en la que pequeñas y grandes naciones luchaban constantemente para reclamar territorios. Entre ellos, Adolf, que tenía las fuerzas más fuertes, logró unir las tierras y se estableció el reino de Tornia. Pero un nuevo reino requería poder para luchar contra las naciones opuestas cercanas. Al unificar las tierras, a los reyes derrotados se les permitió gobernar sobre sus propios territorios en lugar de purgarlos por completo. En ese proceso, lo que se formó fue el juramento de un caballero. Una promesa de vivir como la espada de su señor, a cambio de un estatus noble que fue proporcionada. Este fue el origen del juramento del caballero, así como el nacimiento de los nobles. Negar el juramento de un caballero equivaldría a convertirse en el noble más tonto de todas las tierras. Afirmar querer convertirse en su espada sugería que Sirone tenía las calificaciones. Pero Ryan le dice que una espada no juzgaba, solo protegía. Aunque actúe como un niño, debería ser al menos así para ser considerado el número uno. Sabía cómo hablar, pero lo sentía por Sirone por adquirir una espada tonta como Ryan. Pero aunque aún no esté afilado, no se convertiría en una espada que apuñale a su amigo. Como juraron ser amigos de por vida, le pide al mayordomo traer a los padres de Sirone. Más tarde Ryan estaba contento con las reacciones de su familia, no hizo el juramento solo por ser su amigo. Sirone era diferente a su hermano, tenía el poder de atraer a la gente. Solo decidió poner su vida en manos de esa persona. En eso entra su hermana. Su padre y su abuelo estaban planeando el futuro después de este incidente. Planeaban inscribirlos a la Academia de Espadachines. Ryan no quería ir a la escuela, ya que ahora podía jugar con Sirone. Además, él no podía ir a la Academia de Espadachines, ya que Sirone era un aspirante a mago. Además, ya accedió a su zona espiritual. Esto era sorprendente, pero también gracioso, ya que Ryan había perdido contra un aspirante a mago en esgrima. A través de la zona espiritual, captó los movimientos de Ryan para ganar. Por lo que Reina escuchó, la zona espiritual se hacía más difícil cuanto más concentrado estaba. Era increíble que lo hiciera sosteniendo una espada. Ahora hablaría con su abuelo sobre el camino de Sirone. Ryan iría a la Academia de Espadachines, además su maestro ya había terminado su contrato. En eso le informan que los padres de Sirone ya esperaban en la recepción. Al encontrarse con ellos, Sirone va a abrazarlos. Su padre le preguntaba por qué los llamó, ya que debería volver a su casa una vez concluya su trabajo. Sirone les dice que ahora tenía una buena oportunidad, contándoles todo lo sucedido. Su padre no le creía, y pensaba que su hijo estaba delirando. No sabía qué le hicieron, pero le advirtieron que no volvería igual una vez entre en la casa de un noble. En eso llega la cabeza de la familia Ohent, junto con Ryan y Reina. Y estos confirman la historia de Sirone. Después van a cenar junto con la familia principal. Su padre no sabía qué significaba el juramento de caballero, pero no serían tan acogedores con una familia de leñadores. Pero como la familia Ohent consideraba a los guerreros muy importantes, el juramento de un caballero era absoluto. Si expresaba incomodidad solo por la diferencia de clase, estaría ensuciando el orgullo del deber de su hijo Ryan. Por eso su familia no dudará en ayudar a Sirone.
Además, Sirone ya era un usuario de la zona espiritual, no era algo que se podía ganar solo con esfuerzo, claramente tenía talento. Pero para obtener el certificado de calificación no oficial lo más rápido, el Gran 5 del Reino, la Academia de Magia Alpea sería lo adecuado. Y cuando se gradúe, Sirone sería un mago. Esto sorprendía a su padre, ya que era el sueño de Sirone. Pero el mayor problema era la clase, la Academia de Magia era una escuela especial que no permite gente que no sea noble. Pero existía una manera, por eso el abuelo sugiere adoptar a Sirone. Tenía un familiar que no tuvo hijos, el problema se resolvería si lo registraban como familia bajo de los Ogent. Pero no tenía intenciones de llevarse a Sirone, todo esto era solo para los documentos. Pero todo esto era como si le quitaran a su hijo. Sirone se niega, no quería ser adoptado por otro. Reina le explica que solo son por los documentos, sus padres seguirían siendo sus padres y podría alcanzar su sueño, nada cambiaría. Pero Sirone quería seguir viviendo como plebeyo antes de cambiar de padre. Y como los plebeyos no podían entrar en una academia de magia, Sirone nunca ingresaría. Esto enfureció al abuelo, ya que el mundo no era justo, debía renunciar a cosas para tener éxito. Pero por muy grandes que sean los sueños de Sirone, los había recibido de sus padres. Ellos eran las raíces, y él era el fruto que sueña con el alimento. Conseguir una oportunidad como mayordomo en los Ogent, todo fue posible desde las raíces llamadas padres. Esa oportunidad no era nada comparada con las infinitas oportunidades que sus padres le dieron. Pedirle que renuncie a sus raíces era lo mismo que decirle que se seque hasta morir. El abuelo no sabía si era culpa o ética. Pero su padre le ruega que acepte a Sirone, revelando que no era su verdadero padre. Sirone era un niño que obtuvieron por casualidad, si veían sus rasgos, era seguro decir que era un hijo de un noble. Si puede convertirse en el hijo de un noble, estaría regresando a donde pertenece. La verdad era que la mayoría de la gente en ese lugar lo había pensado. Sirone se veía totalmente diferente a sus padres. Pero Sirone ya lo sabía, la razón por la que nunca preguntó, fue porque todo el mundo tenía padres, y él también quería eso. Además, otra oportunidad llegaría eventualmente si sigue trabajando. Sería peor ser abandonado por sus padres una segunda vez. Al escuchar esto, el jefe de familia le pide a su padre que hable con el director de Alpeas, ya que había una pantalla especial. Antes de que Rian vaya a la Academia de Espadachines, 3 días después la familia de Sirone pudo quedarse en la finca Ogent gracias a la consideración del patriarca. Su padre aún se arrepentía de lo que hizo. Rian y Sirone pudieron pasar algo de tiempo libre por primera vez. Y 3 días después ambos se despidieron. Sirone debía convertirse en mago, y Rian se convertiría en el caballero más fuerte. Pero Reina le recuerda que era más preocupante que Rian logre graduarse. A Sirone le ayudarían a ingresar a la Academia de Magia. Pero una vez ingrese en la Academia de Magia, debía asegurarse de aplastarlos a todos. Rian Ogent y Arian Sharon. El encuentro de estos dos jóvenes talentosos en el futuro será conocido como el inicio del evento que romperá el marco de este mundo. Por otro lado, en la Academia de Magia, Alpeas. El abuelo Ogent había ido a solicitarle ayuda al director de la academia. Pero este no podía ayudarle con su petición. La pantalla especial no estaba hecha para que los nobles tengan pase libre, cada año hacían numerosas peticiones, pero había un cierto requisito para las proyecciones especiales. Pero el abuelo no estaba pidiendo que coja basura, era todo lo contrario, su nieto tenía un amigo muy extraordinario. Y al verlo, pudo sentir como si estuviera viendo al yo más joven del director. Pero si tenía tanto talento como decía, podía ser admitido por la vía oficial. Pero el problema era que, este niño no era un noble. Al escuchar esto, el director le preguntaba si se refería a un chico de cabello rubio y ojos azules. El abuelo recuerda a Sirone, realmente hablaba bien, pensó que era un niño inteligente que sabía cómo manipular las mentes de los adultos, pero cuando le ofreció la adopción, lo había rechazado. Claramente comprendía la naturaleza de la causa y el efecto. Pero no muchas personas conocían esta lógica y perdían el rumbo. Una nueva oportunidad podía llegar en cualquier momento,
pero en el momento en el que ellos mismos niegan sus fundamentos, acaban perdiéndolo todo. Y nunca transigen en lo que creen correcto, significaba que todo el mundo podía aceptar lo que pensaban como correcto, pero también podían juzgarlo. El director pensaba que esto era peligroso, aún no se había perdonado. Había enseñado a tanta gente con talento, y la razón por la que aún enseñaba a los niños, era que para otra persona como él no aparezca. Si Sirone es como él, no había garantía de que no recorra el horrible camino por el cual él recorrió. Si no había causa, tampoco habría efecto. Esto claramente era el destino. El director ya conocía a Sirone, un chico que echó hace 4 años había regresado. No creía en el destino, sin embargo, el talento que estaba distante debido a la barrera del estatus, tomó un desvío de 4 años y ahora estaba de pie frente a él. Ahora realmente podía admitirlo. 3 meses después, Sirone ya había cumplido 17 años. Ahora se estaba despidiendo de su madre y su padre. Este había rechazado la oferta de vivir en la ciudad y Sirone pensaba que era para evitar que lo usen en su contra. Y así es como comenzó su primer día en la Academia de Magia. Más tarde llegan a la Escuela de Magos de Alpeas. Los honorarios por los materiales de enseñanza serían pagados a través del mayordomo. Sirone le agradecía por su amabilidad, pero este le dice que no importaba lo talentoso que sea un plebeyo, nunca podrían ser mejores que un noble. Sin embargo, no a cualquiera se le daba una oportunidad como esta. Cuando ingrese en la escuela, muchos nobles no lo mirarían con cariño, pero debía perseverar. La Escuela de Magos Alpeas era el lugar llamado la cuna de los genios. Sirone se preguntaba qué aprendería o a quién conocería. La Escuela de Magos funciona con un sistema de 10 clases. Existían un total de 420 estudiantes, entre ellos, 30 pertenecen a la promoción. Cada año, el número de estudiantes que se gradúan es de solo 10 personas. En eso el director aparece, y como Sirone lo recordaba, le agradece por ese entonces. El director le explica que debe hacer una prueba, una evaluación simple que determinará su clase. También estaba impresionado porque pudo abrir su zona espiritual solo, hubiera sido mejor enseñarle cuando era joven. Pero aunque sea tarde, necesitaba enseñarle lo básico. Más adelante estaba la clase para principiantes, clases 10 a 8. La clase de alto rango eran las clases 7 a 4. Pero para Sirone, era como si estuviera en otro mundo. En eso ve un tablón de anuncios de la clase avanzada, el primer puesto era de Carmesemi. Todos en ese lugar tenían el mismo talento que Sirone, pero había alguien que estaba fuera de todos. También quería intentarlo, quería retarlos. En eso alguien llamaba a Emi, y al verla, podía recordarla perfectamente. El incidente que tuvo en el callejón en su niñez. Sirone le tenía miedo, por eso evita el contacto visual. Carmesemi, primer lugar en la clase avanzada. La más popular de la clase, la parte superior de la parte superior, estudiante que bloquea a todos los mayores y jóvenes. Y los del mismo año que la invitan a salir. La única persona que conoce su oscuro pasado, estaba intentando entrar en la academia. Más adelante llegan a la Academia de Magia, tercera zona de pruebas. Alpeas le pide que observe al niño, cuando entre en la zona espiritual, las letras en el suelo se sentirían diferentes. Basado en lo que siente, el tamaño, la fuerza, la flexibilidad y el tipo de su zona espiritual serían analizados. Por eso debía responder con honestidad las preguntas del profesor. El número que veían significaba el diámetro de la zona. Todas las respuestas determinaban el tipo de magia y la habilidad. El siguiente sería Arian Sharon. Un profesor lo reconoce como el tipo especial que el director había recomendado. Además, había tomado prestado el nombre de los Ogent. Pero, aunque fuera especial, sería enterrado rápidamente en esa escuela. Sirone aún no había aprendido a usar magia, los nobles aprendieron muchos conocimientos desde pequeños y usaban la magia de forma natural, pero Sirone no tenía ningún conocimiento. Entonces le piden que entre en la zona espiritual. El profesor le pide el número más lejano que veía, Sirone podía verlo, pero era tan largo que no podía leerlo. Por eso le piden que solo les diga el número delante.
Al decirles que era 3.14, los profesores estaban sorprendidos. No había el 3.14 en los números que pusieron. Eran los tiempos en los que sale pi, el tamaño de la zona excedía los parámetros de medición establecidos. Además, el color que veía era azul, significaba que era convergente, pero su zona espiritual era muy grande. A los ojos de Alpeas, este era un talento normal, las esferas a su alrededor eran 867. Esto correspondía a la densidad de su magia. Pero esto era demasiado peligroso. Determinan que Sirone es del tipo convergente, forma defensiva y resistencia excepcional. Pero la zona espiritual seguía siendo anormalmente grande. Ahora que terminaron, tendrían que discutir cuáles serían sus clases. Los profesores estaban sorprendidos por su zona espiritual que tenía un diámetro de 30 metros. Cuanto más grande era la zona, más fina era la densidad, pero su densidad estaba en 86%. Pero solo era puro poder mental sin usar ninguna mejora. Existía la posibilidad de que haya mentido, no había manera de que sea la zona espiritual de un chico de 17 años que no sabía magia. Pero parecía olvidar algo, no había razón para que los estudiantes mientan. Aunque lleguen a una clase de alto rango, no solo no podrían hacer el examen, sino que ni siquiera podrían seguir el ritmo de la clase. Ni siquiera los profesores eran capaces de recordar el hecho de que el código de error producía una constante circular. La clase 6 enseñaba el desarrollo de la zona espiritual y estudios teóricos, la clase 5 era donde los estudiantes comenzaban a aprender magia apropiadamente. La profesora Oliferciena de la clase oficial 6 recomendaba que Sirone sea asignado a la clase 5. El profesor Sad no estaba de acuerdo, Sirone no sabía magia, si lo ponían en una clase alta, se le podía subir a la cabeza y cause problemas a los demás. Debían enseñarle lo básico. Ambos discutían, ya que ambos querían estar a cargo de Sirone. Pero aunque tenga talento, Sirone seguía siendo un joven estudiante. La clase 7 era una clase avanzada pero también enseñaba lo básico de la zona espiritual. Y si realmente tenía más talento que los de la clase 7, podían dejarlo ir a una clase superior. Esta fue la decisión del director Alpeas. La escuela de magos tenía un sistema de 10 clases. En base a la evaluación del estudiante, se dividen en 10 clases. Y estas clases se pueden clasificar en 3 grandes categorías. De la clase 10 a la 8 serían las clases básicas. Recibirían educación especial para los talentosos con un enfoque en el desarrollo de su zona espiritual. De la clase 7 a la 4 son las clases avanzadas. Aprenden a usar la zona espiritual y también entran en clases avanzadas que enseñan a usar la magia. Por último, de la clase 3 a la clase 1 serían las clases de graduación, donde tienen que someterse a un duro entrenamiento para ser criados como magos profesionales. Y Sirone por fin estaba en la escuela de magos. La escuela de magos de Alpeas utiliza los 75.000 kilómetros de las montañas. Incluyendo el dormitorio, había más de 33 edificios y 40 campos de entrenamiento. Aunque los estudiantes no podían salir excepto los fines de semana, la mayoría de las comodidades se podían encontrar dentro de la escuela, por lo que era muy conveniente. Las clases terminaban a las 5 de la tarde y después era tiempo libre. Pero por lo general, los estudiantes estarían en la biblioteca de la escuela que está abierta las 24 horas. Organizando reuniones de investigación con otros estudiantes que estaban interesados en los mismos temas que ellos y teniendo discusiones en su interminable pasión por aprender. Este ambiente es lo que impulsa a una escuela a convertirse en una escuela reputada. Las clases eran difíciles para Sirone, eran muchas asignaturas y todos los conocimientos eran de alto nivel. Pero tenía que ser capaz de ponerse al día, la columna vertebral del conocimiento. La cronología de la historia que ha sido grabada en Sirone le ayudó a acumular lentamente todo el conocimiento del mundo. Al preguntarle a su compañera sobre su siguiente clase, ella le dice que sería una clase de práctica combinada. Y en esta clase estaba Carmes N. Ella era muy popular, y Sirone debía evitarla todo el tiempo, pero no solo había entrenamiento combinado 2 veces por semana. Los mayores y los niños se mezclaban mucho y la jerarquía era muy estricta. La profesora de esta clase era Romy Etella, instructora a cargo de la clase de zona espiritual.
Muchos fueron promovidos y algunos estudiantes repetían las clases, pero había alguien nuevo entre ellos. Sirone se presenta frente a todos. La amiga de Emi podía reconocerlo, ya que lo vio el día anterior. Amy no había escuchado antes ese nombre, pero le resultaba algo familiar. Algunos habían investigado, y los profesores le estaban prestando mucha atención a Sirone. Sus resultados durante la prueba para nuevos estudiantes fueron sorprendentes. Pero no sabían a qué familia pertenecía. Fue entonces que Carmes Emi logra recordar a Sirone. Mierda. Bueno gente, terminamos con la primera parte de este manga. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.